Quiero compartir esta mañana acerca de la iglesia. ¿Cómo es que Dios nos ve? ¿Cómo es que nosotros debemos de vernos? ¿Y cómo es que somos llamados o deberíamos desarrollarnos día a día? La palabra nos enseña que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder. Así que nosotros como la iglesia de Jesús somos una iglesia de poder. El inicio en la Biblia de la iglesia neotestamentaria, porque recién en el Nuevo Testamento se usa la palabra eclesía y la palabra cliché, que también está traducida como iglesia. La iglesia neotestamentaria, hablando del Nuevo Testamento, desde que Jesús vino hace aproximadamente 2000 años y enseñó las verdades del reino de Dios, del reino de su Padre aquí en la tierra. Esta iglesia en la cual Él proyectó desarrollar hombres falibles, hombres que no conocían la verdad, que fueron transformados por la verdad que les compartió y después los preparó para llevar adelante la labor de la iglesia. Esta iglesia entonces del Nuevo Testamento es una iglesia desde el inicio llena de poder. Esta iglesia comenzó con la vida y el ministerio de Jesús. Ahí comenzó, ahí se puso el fundamento. Y junto con esos primeros discípulos que el Señor preparó, allí entonces se puso la plataforma espiritual para que la iglesia pudiera desarrollarse. Jesús muere, resucita y esos discípulos quedan al mando de la iglesia, quedan como líderes, son llamados posteriormente apóstoles. Pero son aquellos que se reúnen, oran juntos, creen juntos, proyectan juntos el desarrollo de la iglesia. Así que esta iglesia comenzó siendo poderosa y Dios ha planeado que la iglesia de Jesucristo siga desarrollándose con el poder de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que este desarrollo continuo que la iglesia del Señor Jesús tiene aquí en la tierra debe ser también poderoso en todo tiempo. Dile a tu vecino, la iglesia de Jesús sigue teniendo el mismo poder del inicio. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a ver muchas historias con hechos sobrenaturales, donde Dios obraba una y otra vez. Y entonces Hechos nos llena de una frescura de lo que Dios es y de lo que Dios hizo en su iglesia, de lo que Dios quiere seguir haciendo en su iglesia en todo tiempo. Vamos a Hechos el capítulo 5 y vamos a leer juntos el versículo 12. Hechos 5:12. Pueden seguir en sus Biblias y también en la pantalla. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Versículo 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¡Wow! Nos detenemos ahí un momento. La palabra dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando las verdades del reino, predicando estas mismas verdades y sanando a toda persona que tenía enfermedades y dolencias. La palabra también dice en Lucas 6:17 que todas las personas procuraban tocar al Señor Jesús porque poder salía de Él y sanaba a todos. La palabra sigue diciendo que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También la palabra dice cómo Dios ungió con poder a Jesús en Nazaret y cómo se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, cuando nos detenemos en lo que Jesús hizo
continuamente. Y lo que esa primera iglesia hizo continuamente, siguieron el modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús. La palabra dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Digan conmigo, enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, el poder de Dios que era manifestado iba en línea con lo que Jesús enseñaba, con lo que Jesús predicaba y con lo que Jesús efectuaba. ¿Qué era lo que él efectuaba? Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Entonces la iglesia comenzó oyendo y creyendo. Y como la iglesia entonces era enseñada en las verdades del reino de Dios, entonces estaban continuamente preparados para recibir el poder de Dios. Digan conmigo, continuamente preparados. ¿A cuántos les gustaría experimentar el poder de Dios en sus vidas? En sus cuerpos, en sus familias, en sus negocios, en sus trabajos, en sus relaciones con otras personas. A todos nos gustaría. Pero si nos damos cuenta, Jesús continuamente enseñó. Dice que eso hacía todos los días. Está ahí registrado en los evangelios. Que Jesús recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde iba? Una ciudad grande, mediana o una aldea, algo pequeñito, Jesús iba a enseñar, a predicar y a sanar. Entonces los discípulos aprendieron muchas cosas de Jesús. Aprendieron a caminar en verdad, en humildad, en integridad, en fe, a perdonar, a caminar en amor. Jesús les enseñó muchas verdades para que ellos vivieran. Pero en lo que ellos vieron y escucharon de Jesús todos los días, que Él enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y lo que ellos entonces vieron, oyeron y participaron, porque Jesús los hacía participar ya después a ellos, eso es lo que se impregnó en sus corazones. Entonces cuando comienza la iglesia, comienza como Jesús les enseñó y como Jesús practicó con ellos. Entonces, ¿cómo comienza la iglesia? Como estamos viendo. Pero antes de eso ya hubo una sanidad en la puerta principal de un gran templo que era llamado el Templo de Hermosa. Y aquel cojo de nacimiento que ustedes conocen en Hechos 3 fue sanado, porque Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Pero después siguieron los milagros. Y dice que vino gran asombro y respeto, y todos los elogiaban y hablaban muy bien de los creyentes que se comenzaron a multiplicar. Y miren lo que viene aquí. Dice que ya no era uno u otro, eran ya señales y milagros colectivos. Dice que las personas de todo lugar, dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las calles, para que cuando pasaban los discípulos estuvieran cerca, aún la sombra de alguno de ellos pudiera tocar sus cuerpos. O sea, ellos ya estaban, la sociedad ya estaba identificándose con algo milagroso. No solamente la iglesia, la sociedad ya estaba tocando, acercándose a lo milagroso. ¿Y lo milagroso dónde estaba? ¿Dónde estaba lo milagroso en aquel tiempo? Estaba en la iglesia, estaba en los creyentes. No estaba en la política, no estaba en los principales de la sinagoga, no, estaba en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y vemos entonces que la iglesia tuvo un papel que cumplir en aquel tiempo, y lo cumplió. Confiaron en Dios, hicieron lo que Jesús hizo. Han pasado miles de años y la iglesia, nosotros ahora, según la palabra, tenemos que confiar en Dios y hacer lo que Jesús hizo. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Qué es confiar en Dios? Creer lo que dice la palabra,
poner nuestra fe en lo que dice la palabra y hacer lo que Jesús hizo, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia nuestra, no es el que tengamos un nombre. Hay millones de nombres en la tierra que tienen las iglesias, que tienen las denominaciones, pero los que componemos la iglesia de Jesucristo, entonces tenemos que hacer por encima de lo que el nombre dice, por encima de lo que la denominación regula o enseña, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y tenemos que honrar lo que Jesús es y lo que Jesús enseñó y lo que Jesús ordenó que hiciéramos. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces esta iglesia continuó haciendo lo que Jesús hacía. Y lo que Jesús hacía demandaba que el poder de Dios viniera y se manifestara. Lo que Jesús hacía cada día era provocar que el amor y el poder de su Padre viniera y se manifestara. Por eso las personas eran tocadas. Y lo que los discípulos hicieron era exactamente lo mismo. Era provocar que el poder y que el amor de Dios descendiera y tocara a las personas. Y hubiera entonces sanidades y milagros y prodigios. Y así comenzó la iglesia. Y esto cuando leemos nos debe entusiasmar a todos. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos a Jesús en el corazón como Señor, como Salvador, ese Jesús, la Biblia dice que es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no importa cuántos días, meses, años, décadas, siglos ha pasado, Jesús sigue siendo el mismo. Y si nosotros entonces miramos a Jesús como es realmente, y si nosotros enseñamos de Jesús como es, predicamos de Jesús como es, ¿saben qué va a pasar? El poder de Dios va a ser demandado. El poder de Dios va a ser requerido. Vamos a estar entonces provocando que el poder de Dios venga y se manifieste. ¿Dónde? Donde enseñamos, predicamos y decimos lo que Jesús es y lo que Jesús sigue siendo. ¿Pueden decir amén? Miren lo que pasa. Le damos un aplauso al Señor. Miren lo que sigue diciendo el versículo 17. El sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Congreso, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer a la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo esto. En eso se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador,
para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En ese caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendas las palabras de Gamaliel! Gamaliel fue sabio más que todos y dijo en secreto, porque no quiso que los apóstoles escucharan, dijo desde el sumo sacerdote, desde los principales, a todos los que estaban reunidos les dijo: no pueden tocarlos, suéltenlos. Porque si lo que están haciendo, ¿qué era lo que estaban haciendo? Milagros, señales, prodigios. Y Gamaliel dijo: si lo que están haciendo esos hombres es de origen humano, va a fracasar. Pero si no, no van a poder destruirlos, porque lo que ellos están haciendo es la obra de Dios y no los van a poder destruir. ¿Qué es lo que Dios nos ha ordenado que hagamos? Su obra. La obra de Dios es mirar a Jesús, creer en Jesús y hacer lo que Él hizo. Hacer lo que Él hizo. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, comparto eso porque estamos celebrando este mes 32 años. Nada más que 32 años como iglesia. Cuando comenzamos la iglesia, quien les habla, todos los domingos imponía manos sobre las personas. Y el Señor sanaba a muchos. Nos dábamos el tiempo, todos los domingos. La iglesia era pequeña, 15 personas, 20 personas, 32 personas. Pero cada domingo que las personas venían a nuestra pequeña iglesia, escuchaban que Jesús estaba vivo y Él tenía poder para sanarlos. Han pasado muchos años y el Señor nos ha bendecido de muchas formas. Ustedes y yo lo conocemos. Pero cuando me puse a ver esos pasajes, comencé a detenerme en mi corazón. La misión de la iglesia nunca ha cambiado. Nosotros a veces cambiamos. Seguimos amando a Dios, pero seguimos cambiando porque de pronto tenemos algunos objetivos dentro de la visión para desarrollar, pero la misión de la iglesia es una, es presentar a Jesucristo tal como es. Él está vivo. Él tiene poder para cambiar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, pero también tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Él tiene poder para liberar de cualquier atadura. Él tiene poder porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que esos hombres hicieron fue exactamente eso. Y cuando ellos hicieron eso, Dios manifestó su poder. Él lo va a seguir haciendo cada vez que nosotros presentamos a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 42 entonces, que los dejaron. Antes del 42 dice que cuando Gamaliel terminó entonces, se dejaron persuadir por Gamaliel. Toda la asamblea de ancianos que estaban llenos de ira, dice que querían matarlos, hemos leído. Pero cuando vinieron esas palabras sabias de Gamaliel, dice, se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron.
Así pues los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, dice el 42, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¡Wow! Jesús es el Mesías. Entonces, cuando vemos estos relatos bíblicos, entendemos una verdad. ¿Somos una iglesia de poder? ¿O no somos la iglesia? ¿Somos una iglesia de poder, como dice la Biblia, es la iglesia de Jesucristo? ¿O no somos la iglesia? ¿Es lo uno o lo otro? Entonces, definitivamente es lo que es. Somos la misma iglesia, no es otra iglesia. Nosotros somos esta misma iglesia. Toda iglesia que tiene sus bases de fe en la doctrina de Jesucristo, que está en la palabra de Dios, entonces somos parte de esa misma iglesia. No somos otra. Somos la iglesia de poder, esa iglesia que Jesús estableció a través de las verdades del reino y estableció también hombres para que creyeran esas verdades y que a través de esos hombres se continuara con la misión que Dios puso en Jesús y en aquellos hombres que comenzaron la iglesia neotestamentaria. Quiero compartir rápidamente en resumen 3 puntos. Una iglesia fuerte. Esa es la iglesia de Jesús. Tenemos que ser fuertes en todo tiempo. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 6. Somos una iglesia fuerte. Fuerte no en nuestras fuerzas naturales. Somos fuertes en la fuerza del Señor. Una iglesia fuerte está compuesta de creyentes fuertes. Eso es lo que vemos en esta iglesia neotestamentaria. Si leemos el libro de los Hechos, vamos a leer que habían hombres y mujeres fuertes, pero no era una fuerza física, ni mental, ni siquiera social. Era una fuerza del espíritu, una fuerza en el interior. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es con una fuerza natural, pero sí hay una fuerza que es el Espíritu de Dios. Y esa fuerza ha sido dada a la iglesia. Y esa fuerza del Espíritu de Dios ha sido dada a cada uno de los individuos. Nosotros, hombres y mujeres, que somos parte de la iglesia, que hacemos la iglesia, que componemos la iglesia, que movemos la iglesia. Se nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu de Dios hay una fuerza que es la fuerza de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen sí? Entonces tenemos que ser fuertes en la adversidad. Y es allí muchas veces donde se presentan oportunidades sobrenaturales. Si leemos los Hechos, vamos a notar que en dificultades el poder del Señor se manifestaba y el nombre de Jesús era glorificado. Y no solamente cientos creían, sino miles creían. ¿Por qué? Porque el Señor se glorificaba. Dios el Padre era provocado y Él manifestaba su poder. Era provocado, ¿por qué? Porque ellos enseñaban de la fe en Jesús y actuaban con la fe de Jesús. En la iglesia de Jesús, entonces, ha sido empoderada para enseñar de Jesús y actuar con la fe de Jesús. ¿Están conmigo, iglesia? Yo estoy muy emocionado cuando estoy leyendo el libro de los Hechos, porque vemos ahí la iglesia que Jesús ordenó y que Jesús mandó a que desarrollaran la misión tal como Jesús la hizo. El versículo 16 que hemos leído, también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¡Wow! Yo me quedo asombrado cuando leo eso. Todas eran sanadas. Sí, todos fueron sanados. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en ellos como hombres. Era la fe que ellos desataron en el poder del nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que ustedes y yo podemos desatar nuestra fe en el poder del nombre de Jesús? Levanta tu mano y di conmigo. ¿Somos la iglesia de Cristo? Tenemos el poder de Dios y hemos sido llamados para desatar
el poder de Dios, el poder de nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Quédate con tu mano en alto y di ahora mismo, yo creo y desato el poder del nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi salud. Cuerpo mío, eres sano, fortalecido, lleno de vigor y lleno de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a tener que comenzar a practicar más seguido el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, y el poder es para nosotros como iglesia, y para que nosotros lo podamos esparcir a otros más. Amén. Yo hago un anuncio en ese domingo, que una vez al mes, en todos los servicios, en los 6, una vez al mes, en nuestra casa, en la iglesia, vamos a unir nuestra fe corporal, porque todos tenemos parte en esto, todos tenemos fe, vamos a unir nuestra fe y vamos a desatar el poder de Dios aquí en la tierra, a través del nombre de Jesús. Vamos a provocar que el poder de nuestro Dios se manifieste y muchos serán sanados. Muchos serán sanados. Porque nuestra fe colectiva tiene un poder ilimitado y nosotros estamos desconociendo y desaprovechando lo que realmente tenemos como una fe colectiva. Entonces eso va a ser una vez al mes. Y ya les voy a dar las indicaciones y de qué manera, porque lo vamos a hacer como tenemos los servicios ahora bien marcaditos, con buen horario, todo. Vamos a hacerlo antes del servicio. Entonces, el de las 6:30 a las 6:20 vamos a estar imponiendo manos por las personas. Y el poder de Dios se va a desatar. En cada servicio, 10 minutos antes, vamos a imponer manos sobre las personas. Y el Señor va a sanar a muchos. Cierra tus ojos y vamos a orar. La iglesia que tú compones, no solamente que perteneces, sino que tú eres parte directa, que tú compones. La iglesia que yo compongo es una iglesia poderosa. Es una iglesia llena de la fuerza del cielo, no de la tierra. Aquí en la tierra hay diferentes fuerzas. Todas son limitadas. Todas tienen un término. Pero hay una fuerza que es el cielo. Es la fuerza del Dios que creó todas las cosas, de nuestro Padre Celestial. Esa fuerza no tiene límite. Y nosotros somos los hijos de Dios. Somos sus hijos. Nos corresponde entonces disfrutar y beneficiarnos de esa fuerza ilimitada. Y hay tantas necesidades. Entonces, vamos a enfocarnos. Yo los invito a todos ustedes. Yo sé que no todos lo van a hacer, pero los invito a todos a que comiencen a leer nuevamente el libro de los Hechos. Algunos lo van a hacer, pero los invito a todos. Y que cuando encuentren que hombres falibles como nosotros, hombres que seguían conociendo la verdad de Dios y que seguían entendiendo un poco más de su Dios y cómo era que ese Dios actuaba a favor de ellos, hombres como nosotros, desataron su fe en el poder del nombre de Jesús, provocaron a Dios, y Dios jamás se deja ser provocado sin actuar, porque Él dice que todo aquel que invocare el nombre suyo tendrá resultados, tendrá salvación, tendrá sanidad, tendrá liberación, tendrá cambio. Provocaron a Dios y Dios respondió con su fuerza. La iglesia de Jesucristo es una iglesia con fuerza espiritual, con fuerza que no acaba, que no termina. Y esa fuerza la vamos nosotros a desatar. Y vamos a traer entonces beneficio, bendición a todo aquel que se acerque a nosotros, a todo aquel que se acerque a nuestra iglesia.
a todo aquel que se acerque a nuestros servicios. Porque para eso Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Así que vamos a orar ahora. Yo no quiero que te sientas, me van a beneficiar a mí. Sí, vas a ser bendecido, pero quiero que te sientas, yo soy parte corporativa. Yo soy parte de la iglesia de Jesús. Hay una fuerza. La iglesia de la que soy parte tiene el poder de Dios. Y ese poder está vivo. Está vivo en mi corazón, en el corazón de mi pastor, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de cientos y miles que somos. Ese poder lo vamos a activar. Va a tener que activarse. Vamos a tener que activar nuestra fe juntos. Y mientras activamos nuestra fe juntos, Dios va a hacer milagros. Mientras estés orando, dile, Dios va a hacer milagros. Amado Padre, te damos gracias porque tú no has cambiado y jalas nuestros corazones y nuestra atención un día como hoy, y vas a seguir jalando nuestra atención y nuestros corazones para recordarnos en tu palabra que tú eres el mismo, que tú no haces acepción de personas, ni diferencia de tiempos, ni de lugares, ni de necesidades. Tú eres el mismo. Padre, gracias te damos por una etapa en nuestra iglesia local donde el nombre de Jesús será levantado exactamente como dice la Biblia, y la fe corporativa será desatada para que en el nombre de Jesús tú manifiestes milagros, señales, sanidades y prodigios, Señor. Gracias te damos, Padre, porque así como en el libro de los Hechos, las ciudades eran cambiadas, asombradas, remecidas por el poder tuyo, así también será nuestra ciudad de Arequipa, Señor, y otras ciudades en nuestro precioso país. Gracias, Señor, te damos. Nos unimos en esta fe corporativa como iglesia local. Celebramos este mes de octubre, que es nuestro mes aniversario como iglesia local, poniéndonos de acuerdo en esta fe corporativa para desatar tu poder, Padre. Gracias te damos.